tal amigos? Espero se encuentren de lujo. El día de hoy tenemos un tutorial de cómo hacer una máscara de Starro con materiales fáciles de conseguir y tal como lo viste en la película de Suicide Squad. Así que quédate a ver el video. Antes de iniciar el video te recuerdo que los materiales se encuentran en la cajita de la descripción. Algunos pasos los pondremos en cámara rápida para evitar que se extienda demasiado el video. Si es necesario, pide ayuda a un adulto. Lo primero que necesitamos es formar un esqueleto para la estrella. Para hacer este esqueleto vamos a hacerlo con alambre. En mi caso yo estoy utilizando alambre galvanizado. Vamos a iniciar haciendo un asterisco de 14 centímetros de largo entre cada línea. Yo se las marqué en la pantalla de color amarillo. Por lo cual aproximadamente necesitaremos 1,40 centímetros para poder lograr hacer este asterisco perfectamente. Y la forma de doblar va de la siguiente manera. Iniciamos con la punta superior, doblando el total del alambre por la mitad. Posteriormente vamos a continuar con los extremos de la parte inferior, los cuales vamos a medir 14 centímetros y vamos a doblar nuevamente a regresar al centro. Posteriormente doblaremos 14 centímetros hacia cada lado para finalizar en el centro. Como tip yo te recomiendo ayudarte con unas pinzas, colocarlas en medio y tratar de enrolar el mismo alambre para que quede entrelazado y agarre un poco más de fuerza. Al final vas a obtener tu asterisco y no importa si no está perfectamente doblado. Para finalizar vamos a doblar los 5 picos del asterisco hacia un solo lado, que es hacia la parte interna. Si te queda en la parte de en medio algún pico o restante del mismo alambre, este lo vamos a doblar hacia la parte externa, esto para evitar un futuro accidente. Yo tomé esta vieja máscara que hice hace muchos años para tomarla como modelo del rostro, o lo puedes colocar sobre esas cabezas que utilizan para modelar o sobre tu rostro con mucho cuidado. Para el siguiente paso vamos a necesitar periódico o papel reciclado como en mi caso. Y nos vamos a ayudar con masking tape o cinta de papel. Vamos a doblar unas pequeñas bolas de papel y las vamos a colocar como en el video, esto para darle cuerpo a la estrella. Y poco a poco vamos a ir armando cada pico de la estrella para finalizar en la parte central. Y con la cinta de papel vamos a enrollar cada pico para ayudar a darnos ese cuerpo que necesitamos. Asimismo, para engrosar la parte interna y hacer un poco más delgada las partes externas. Vamos a colocar papel también en la parte central de la estrella por la parte exterior y también vamos a colocarlo del mismo modo por la parte interior. Nuevamente nos ayudamos con la cinta de papel para fijarlo. Si es necesario puedes ayudarte con la colocación de más papel en la parte interna de la estrella para que agarre más volumen. Y finalmente terminamos nuestra estrella de papel. Ahora solo falta definir cuál va a ser el pico que va a ir en la parte superior y cuáles van a ir hacia los lados. También este es el punto perfecto para que comiences a darle forma a la estrella. Para el siguiente paso vamos a necesitar una bolita de unicel o hielo seco de aproximadamente 8 centímetros de diámetro, la cual vamos a cortar medio centímetro arriba de la mitad y te quedas con la parte más pequeña. Y mientras pones a calentar tu pistola de silicón para cortar la media esfera, con ayuda de un X-Acto o cúter vamos a cortar los laterales de la estrella para ingresar el resorte que se agarre del alambre y quede escondido. Ten cuidado de no cortarte al manejar el cúter. Volvemos a ingresar el alambre, colocamos un poco de silicón y cinta masking tape para asegurar que el alambre no se mueva. Y repetimos este paso con el otro extremo. Ahora vamos a colocar la parte más pequeña de la esfera de unicel en el centro de la estrella y nos vamos a ayudar con silicón caliente.
Puedes ayudarte con cinta masking tape para rectificar un poco más la forma de la estrella. Para el siguiente punto vamos a utilizar pegamento blanco, que vamos a mezclar con un poco de agua. Y vamos a cubrir toda la estrella con papel reciclado. Vamos a hacer unos churros de papel que vamos a cubrir de pegamento y los vamos a pegar en la parte inferior de la media esfera. Y una vez que haya quedado totalmente cubierta la estrella, vamos a colocar una capa de pegamento sobre ella y la vamos a dejar secar. Una vez se haya secado el pegamento, el siguiente paso es texturizar un poco la estrella. Para esto vamos a utilizar la arena que nos sobró del video anterior. Y previamente con un marcador negro debemos de trazar una forma similar a la de la imagen. De esta forma, la parte externa será la que llenaremos de pegamento para cubrir con arena. Dejamos secar la arena con el pegamento, para posteriormente, con ayuda de resanador para madera, colocar una capa sobre la superficie que no tiene arena. También asegúrate de unir los bordes entre la media esfera y la parte de la estrella con la ayuda del resanador. Entre cada pico de la estrella asegúrate de poner un poco de resanador, ya que vamos a marcar una ligera línea. Si te cuesta trabajo manipular el resanador de madera, espera entre 5 y 10 minutos. Cuando este comience a secar, es más fácil que puedas hacer marcas sobre él, ya que posteriormente necesitaremos marcar una línea central en cada punta de la estrella, que vaya desde el ojo hasta la punta. Si quieres alisar un poco la superficie, puedes ayudarte con un poco de agua. Una vez hayas terminado, dejamos secar y vamos a cortar la siguiente plantilla en cartón. Para marcar la forma en el cartón, yo me auxilié con una pintura en aerosol.
Te recomiendo hacer una de más por si se te llega a perder un tramo. Y vamos a colocar los tramos de cartón en cada pico de la estrella hasta el ojo de la siguiente manera. Yo estoy utilizando cianocrilato o pegamento instantáneo para fijar cada tramo. Una vez que hayas terminado el paso anterior, vamos a darle una capa más de pegamento blanco. Una vez que se haya secado esta última capa de pegamento, comenzamos a aplicar fondo de color gris primario. Finalmente yo coloqué un blanco aperlado sobre el ojo, para que posteriormente me sea más fácil pintarlo. Y antes de comenzar con la aplicación final de pintura, con la ayuda del Mototool delineé cada rombo para dar más detalle. Hice una primera mezcla de blanco y rojo para hacer un rosa muy suave. Posteriormente agregué un poco de violeta para hacer la mezcla más intensa. Después hice la aplicación del color azul con un pincel más delgado. Les recomiendo jugar con los tonos claros y oscuros de un mismo color para poder dar más realismo a su pieza. La parte interna de la estrella, al igual que su delimitación, también van de color azul, por lo cual es necesario que lo pintes por la parte interna una vez que se haya secado la parte externa para que no te manches de pintura. Después vamos a darle un wash a la pieza para darle más realismo. Yo hice una mezcla de negro y rojo muy líquida para aplicar a la pieza. Recuerda tener un trapo limpio a la mano para poder retirar el excedente. Esta mezcla de color tiene que estar demasiado líquida. Tiene que estar la textura entre agua y leche.
Después, con una mezcla de blanco y rosa y la técnica del pincel seco, solo vamos a dar unos pequeños destellos de luz sobre toda la pieza, principalmente en el color rosa. Finalmente, una vez hayamos terminado de pintar la pieza, vamos a comenzar a pintar el ojo. Yo utilicé una gama de colores ocres, donde destaca el color amarillo en su totalidad.
Después de que secó totalmente la pintura, le di una capa de transparente al ojo para que tomara más brillo. Finalmente, así queda nuestra máscara de Starro terminada. De mi parte ha sido todo. Agradezco por ver este video. Te recuerdo suscribirte, activar la campanita y seguirnos para nuestros próximos videos. Gracias, hasta la próxima.